Bienvenidos todos a este nuevo capítulo de F3C. El día de hoy tenemos la continuación del podcast anterior de las nóminas para este Mundial 2026, que ya no queda nada, queda menos de 2 semanas o 2 semanas. Y aquí habla Maximiliano, estamos muy motivados con esto, le hablo desde España. Y siendo las 2:38 de la tarde del día 31 de mayo, vamos a continuar con este podcast, con esta dinámica. Y bueno, comentar que no estamos con los panelistas de siempre, ya que el día de hoy nuestro compañero Molina tenía que trabajar, así que no puede estar acompañándonos. Así que F por Molina. Y Cristóbal, Oye, ¿cómo si no, estás tú hoy en día? Molina no está, no es que se haya muerto tampoco. Aquí estamos bien. Hoy día un día muy lluvioso aquí en Australia, aquí en Perth específicamente. Eh, Sigue la lluvia, pero bien. Trabajado, hoy día se trabajó, se metió la plata en la cuenta bancaria, así que todo Pucha, bien. pero Cachín, cachín, cachín. Se agarraste la elaboró, pana. señores. Agarré la pana. Se elaboró, señores. Cachín, cachín. Bueno, Y vamos mañana hoy también. día entonces. Mañana también. Vamos a continuar con lo que quedó pendiente y que tenemos la nómina de la selección portuguesa, holandesa, bueno, de Países Bajos, española, argentina, y vamos a hablar también de ausencias que generales del Mundial. Vamos a repasar las que ya repasamos en el podcast anterior y vamos a sumar algunas de algunos de los países de los que no hemos hablado. Vamos a partir con la nómina portuguesa, la cual la voy a estar hablando yo. Y tenemos para la selección portuguesa al arco a Diogo Costa, José Sá, Rui Silva y Ricardo Velo. Llevan cuatro arqueros, que eso es algo curioso, normalmente son tres arqueros. Defensores, Diego Dalot del United, Mateus Nunes del City, Nelson Semedo del Fenerbahce, Joao Cancelo del Barcelona, Nuno Méndez del PSG, Gonzalo Inacio del Sporting de Portugal, Renato Veiga del Villarreal, Rubén Díaz del City, Tomás Araujo del Benfica. Mediocampistas tenemos a Rubén Neves del Al Hilal, Samuel Costa del Mallorca, Joao Neves del PSG, Vitinha del PSG, Bruno Fernández del United y Bernardo Silva del City, pero ya no es del City. Esto está desactualizado. Delanteros tenemos a Joao Félix del Al-Nassr, Trincao del Sporting, Conceição de la Juventus, Pedro Neto del Chelsea, Rafael Leao del Milan, Gonzalo Guedes de la Real Sociedad, Gonzalo Ramos del PSG y Cristiano Ronaldo el Bicho de Al Nassr. ¿Qué opinas de esta convocatoria? Bueno, primero decir que aunque Bernardo Silva no sea del City más, no deja de ser que actualmente sigue en el City. No va a ser del City en la siguiente temporada, pero bueno, quería aclararlo, ¿no? Pero bueno, eh, yo veo una Portugal que se puede considerar candidato, se Sí, puede muy considerar fuerte. candidato, tiene una selección muy, muy fuerte. Eh, bueno, primero que nada, solamente porque no sé si se está escuchando de fondo, quiero pedir disculpas porque estoy en un hostal, hay gente, estoy en un pasillo, de repente se escucha gente hablando, entonces no es que haya nada raro, solamente que estoy en un hostal y hay gente pasando, ¿no? Eh, entonces nada, a mí me parece que es una selección bastante fuerte, un mediocampo muy bueno, simplemente con Joao Neves y Vitinha. eh, ya es una dupla consolidada, más encima si a eso le agregamos Bernardo Silva, perdón, Bruno Fernández, que es un jugadorazo, el MVP de la Premier de esta temporada. eh, y bueno, ahí arriba tiene a Cristiano Ronaldo, Pedro Neto. Para mí, yo creo que la delantera debería ser Cristiano Ronaldo,
Pedro Neto y hoy no veo ay, ¿cómo se llama Rafa el Leao, jugador? Rafa Leao. Rafa Leao. Sí, sí, está en las nóminas. ¿Está en la nómina? Sí, sí. Ah, entonces, perdón, la nómina que tengo yo aquí debe estar desactualizada muy probablemente. Entonces, bueno, para mí debería ser quizás con Rafa Leao, pero no lo tengo muy claro. Pero lo veo un equipo muy fuerte, muy fuerte. A ver qué tal le va. eh, y a ver cómo Yo le va al creo comandante. que A ver si este mundial es capaz finalmente de marcar un gol en fase definitoria de un mundial. Yo creo que Portugal para mí es de los grandes candidatos de este mundial. Es súper curioso que a Cristiano Ronaldo en su primer mundial y en este que debería ser su último mundial le han tocado generaciones buenas. Siempre entre medio no ha tenido generaciones muy buenas. Recuerde que el primer mundial de El Bicho fue el 2002, si no me equivoco, o el 2006. Creo que el 2006. Y en ese ¿Cuántos mundial meses? estaba... ¿Ah? Sí, fue el 2006. 2006, sí. Y en ese mundial jugaba con la Portugal de Deco, de Figo, de Rui Costa, y era una de las mejores selecciones portuguesas del último tiempo. Y después de eso estuvo de capa caída la selección portuguesa. Bueno, nunca ha sido de las más grandes del mundo, nunca lo ha sido, pero esta generación en particular yo creo que es muy fuerte y para mí Portugal es uno de los candidatos para llevarse la Copa del Mundo. João Neves, Vitinha, Bruno Fernández, Bernardo Silva que te estaba escuchando, pero acá en España está sonando muy fuerte en el Barcelona. Nosotros habíamos dicho en un podcast anterior que estaba sonando muy fuerte en el Atlético de Madrid y acá ahora, desde ayer, dicen que ya está casi listo en el Barcelona, Bernardo Silva, por si acaso. La defensa tenemos, yo creo que lo único que flaquea un poco este equipo es en el arquero y quizás la dupla de centrales, porque no sé, al final, lateral izquierdo tienes a Cancelo y a Nuno Méndez, que los dos tuvieron muy buena temporada. Sobre todo Cancelo que sorprendió, o sea, Nuno Méndez es mejor, pero Cancelo sorprendió mucho en su llegada al Barcelona, que venía del fútbol árabe y no le tenían mucha fe y jugó una muy buena temporada. ¿Qué más? ¿Qué más puedo decir de Sí, esta selección? ¿Mm? tuvo una final de temporada bastante bueno, creo, Sí, Barcelona. tal cual. Y eso, esperemos que esta Last Dance del bicho sea bueno y que nos den un espectáculo, un buen espectáculo. Creo que es una selección que promete y ojalá no se quede solo en la promesa como la eterna Bélgica de 2014. Bueno, como la eterna Bélgica o la eterna Holanda, Países Bajos, Bueno, igual, y igual así como Bélgica, muchos. sí, bueno. Es que, Vamos, bueno, sigamos con la sí, siguiente selección, por favor, Cristóbal, Países Bajos. exactamente vamos con Países Bajos, la recién nombrada. Y bueno, Holanda se perfila con Mark Flecken en el arco, Robin Ruffs, Harper. ¿Por qué me ponen todos los equipos, todos los equipos que tienen el nombre más raro que la mierda? ¿Crees que lo lea yo? Verbruggen, no, Verbruggen en la defensa. Nathan Ake, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Jared Hato, eh, Jean Paul Van Heck, como Jean-Claude Van Damme, puede ser, podría ser fácilmente, se parece mucho el nombre. Eh, Jurriel Timber, Quentin Timber, Mickey Van de Ven, en el medio del campo, Ryan Gravenberch, Frankie de Jong, eh, Cop ¿Qué Maynard. pasó? No, es que los nombres son muy raros, algunos que están como escritos en holandés, entonces es más difícil. Reinder, Martin de Roon, Gustin, Matt Giffer,
Brian Bromby, Memphis Depay, Cody Gakpo, Kluivert, Noah Lang, Danny Malen, Malen. Crescens- Pero di los apellidos Crescencio nomás. Somerville. Somerville y Weghorst. 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 Weghorst, sí. Weghorst, sí, sí, sí. Weghorst. Todos los Eh, equipos que. Todos los equipos con el nombre raro. Creo que la defensa de este equipo es sólida. Tienes a Timber, a Dumfries, a Van Dijk y a Van de Ven, que Van de Ven, si bien está en el Tottenham, que fue un equipo que no estuvo muy bien, es un defensa que yo creo que da garantía. De hecho, para mí, lo mejor que tenía el Tottenham esta temporada era la defensa Cuti Van de con, Ven. con Van de Ven y con. Ay, ¿cómo se llama? Cuti Romero. El Cuti Romero, eso, no me salía no me salía el. Y además tienes de reemplazo a Ke, que es banca en el City, que bueno, es un defensa que no es el mejor del mundo, pero cumple. Mediocampistas tiene al experimentado de Jong. Gravenberch a mí me gusta, pero esta temporada no fue muy buena. Reinders tenías que del City, que juega bien. Creo que es un equipo competitivo. Creo que es un equipo Creo que competitivo, pero hasta cuartos puede llegar. No lo creo que un veo equipo llegando a semifinales. competitivo, pero yo creo que su mayor problema es la delantera. Eso es lo que yo veo. La delantera y el arco. Sí, Porque el gran estandarte de esta Holanda, Cody Gakpo y listo. Bueno, Cody Depay, Gakpo se refiere a obviamente. la delantera. La delantera, claro, claro, por eso, el gran Ah, estandarte en la delantera. porque Eh, el estandarte es Van Dijk o De Jong. no, obvio, pero sí, pero no se puede considerar estandarte un defensa, me refiero en la delantera. Cody Gakpo y Memphis Depay, que Memphis Depay se pone la naranja de Holanda y que otro jugador, pero Sí, tal siento que cual. son los. Y bueno, Goleador histórico de la. exactamente, y quizás Kluivert, pero me pasa que no veo ninguno así como que sea, que yo diga, ¡fuah! ¡Qué delantero! Sí, A estoy de mí la acuerdo. verdad, a mí la verdad nunca me gustó Gakpo, nunca me gustó Depay, entonces, no sé, la verdad, no lo veo una Sí, selección que eso es pueda lo que yo llegar a decía, semifinales. que yo creo que es difícil que llegue lejos. Ahora es un equipo que es duro porque del medio campo hacia abajo son buenos. Eso es lo que me pasa. Entonces es un equipo que Bueno, no es fácil de ganarle. y además Holanda, que lleva invicta en mundiales desde, si no recuerdo mal, desde el Mundial de Rusia. Porque las dos Sí, veces que quedaron eliminados fue por penales, entonces no se por cuenta penales. estadísticamente como una derrota, pero una selección que en los últimos mundiales no ha visto derrota. Entonces, No, sí, es que es una una selección que es buena selección abajo, y eso es lo que dura. yo veo. Va a ser una selección difícil de ganar, pero a la hora que una selección le meta un 2-0, por ejemplo, veo muy difícil que dé vuelta un 2-0 a esta selección, digamos. Muy difícil. Claro, yo creo que a esta Países Bajos, a esta Holanda, le va a pasar algo muy parecido que es lo que le va a pasar a Ecuador. Ecuador es una selección muy buena en defensa, pero del mediocampo para arriba es una selección, no sé si decir Sí, pero débil, pero no. no es una selección fuerte, que no es tan goleadora. Sí, pero no. Pero Ecuador tiene la ventaja de que sus extremos y sus delanteros son muy rápidos. Entonces, claro, quizás no son los mejores técnicamente, pero no sé, en una contra sí te pueden hacer la diferencia. Y es una de las cosas que se vio de Ecuador en la eliminatoria de Sudamericana. Ecuador salió segundo. Y es un equipo que, claro, que tiene muy buenas defensas, tiene buenas contenciones, tiene a Caicedo, a Pacho, etcétera, tiene buenos jugadores A hincapié. hincapié. eh, pero tienes un equipo que es compacto y que los laterales, o sea, los volantes son rápidos. Entonces, yo creo que Ecuador
va a ser similar a este equipo en cuanto a resultados, como dices tú. Y quizás a Ecuador le haya un poco mejor. Para mí, yo le tengo mucha fe a Ecuador en este mundial. Para mí, Ecuador va a ser una de las sorpresas. No sé qué dices Perdón, tú. perdón. Sí, sí, perdón, es que como te había comentado, estoy en un estadio, entonces de repente me tengo que mutear y estaba buscando algo. Sí, no, pasa, o sea, obviamente también para mí Ecuador va a ser una gran sorpresa en este mundial. Para mí es como la sorpresa que puede llegar incluso hasta cuartos, pero me refiero que hago un paralelismo con Holanda porque lo veo una selección muy buena del mediocampo para atrás, pero el mediocampo para arriba, que quizás no, quizás yo creo que Holanda quizás tenga más gol, pero siento que le va a costar más, a diferencia como le va a costar más llegar, pero cuando llega te va a clavar. A Ecuador les pasa lo contrario, le va a costar menos llegar, pero le cuesta mucho clavarte. No estoy, bueno, no sé, no Como, estoy seguro. No sé si estoy tan de acuerdo, pero sí. pero bueno, es que ahora, por ejemplo, se jugó un amistoso hoy día, de hecho, hoy día para mí, no sé si fue ayer para ti o ayer para el resto de países en Latinoamérica, pero se jugó un Ecuador-Arabia Saudita y Ecuador le ganó 2-1 nomás. Pero le Ganó, ganó. obviamente, ganó, obviamente, obviamente. Es importante, lo que importa. Pero ese es mi punto, o sea, es una selección que es capaz de hacer gol, obviamente, por algo llegó al Mundial, por algo se clasificó segundo. Es una selección muy dura defensivamente, pero no es una selección arrolladora. Sí, Y yo pero fue siento que un Holanda 2-1. va, y yo siento que Holanda va a ser de ese mismo estilo, una selección dura, una selección que va a ganar, pero que no te va a arrollar. Sí, pero esto fue un 2-1 sin, no sé, pues sin Pacho, sin Hincapié, sin. No, Entonces obvio. quizás, claro, quizás hubiese sido un 2-0 y un 2-0 suena mejor que un 2-1. Entonces, no sé, para mí, no, bueno, Ecuador para mí va a ser revelación de este mundial, sí o sí. O sea, como que no tengo No, duda. totalmente, totalmente. Ya, Estoy completamente de sigamos, acuerdo. sigamos. Entonces quedamos con que Países Bajos no debería ser candidato, debería ser una selección rocosa, pero no candidato. Exactamente. Vamos con el siguiente equipo, España. Tenemos a Unai Tu Simón del selección, Athletic Club. No, tenemos porque tú estás viendo ahí. como porteros a Unai Simón del Athletic Club, a Raya del Barcelona, o sea, del Barcelona, del Arsenal, y Joan García del Barcelona. Me adelante. Defensas: Pedro Porro del Tottenham, Marco Llorente del Atlético de Madrid, Laporte del Athletic Club, Pau Cubarsí del Barcelona, Marc Pubil del Atlético de Madrid, Eric García del Barcelona, Cucurella del Chelsea y Sí, como una Grimaldo del calle. Leverkusen. En el centro del campo tenemos a Rodri del City, Subimendi del Arsenal, Pedri del Barcelona, Fabián Ruiz del PSG, Mikel Merino del Arsenal, Gavi del Barcelona y Alex Baena del Atlético de Madrid. Y en la delantera tenemos a Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal, Ferran Torres del Barcelona ambos, Borja Iglesias del Celta, Dani Olmo del Barcelona, Víctor Núñez del Osasuna y Nico Williams del Athletic Club y Jeremy Pino del Crystal Palace. Eh, para Una gran mí, selección. para mí es una gran selección y es una selección relativamente joven. Creo que son candidatos para este mundial. Para mí, Sí, Portugal, España, Francia, Argentina. de las que hemos nombrado, Ah, ok, son ok, candidatos, perdón. son candidatos para este mundial. Lo que sorprende y lo que ha sido muy hablado en esta nómina es que desde 1950, creo, que habían habido jugadores del Real Madrid nominados a el Mundial, primera vez desde 1950, que no hay no sé si era 50 o 70, pero bueno, desde 50 70 Hace siguen mucho siendo tiempo. muchos años. Sí, que no había jugadores del Real Madrid, eso, y esto ya lo hablamos en el podcast anterior, habla de una muy mala temporada del Real Madrid,
y de que quizá esta mala temporada del Real Madrid no se hubiese significado de nada si es que no hubiese visto justo un mundial. Quizá hubiese sido una mala temporada y listo, pero claro, queda fuera jugadores del Barcelona, o sea, del Real Madrid como Hausen, como Raúl Carvajal, Asensio, Dani Carvajal, carreras que para mí, bueno, aunque hayan llamado a gente del Real Madrid, aunque le para mí hubiese, no, carreras no, y aunque hubiese no está tenido una para la buena selección. temporada el Real Madrid, Sí, para mí carrera no está para la selección. no sé si nombraste a Y Hausen. eso, sí, Hausen sí lo mencioné y me sorprende, o sea, no me sorprende, pero son muchos jugadores del Barcelona. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho jugadores del Barcelona. Y creo que este es un dato que creo que vi, no estoy 100% seguro, me corriges, creo que es la misma cantidad de jugadores del Barcelona que hay que cuando España salió campeón del mundo. La verdad no tengo ese dato, no lo tengo aquí a mano y Mira, mira, tú habla de la no te sabría nómina, decir. tú habla de la nómina Tú y me yo buscas chequeo eso, ese dato por ya mientras. yo quiero decir un par de cositas. La selección española, muy, muy fuerte. Hay que ver a quién va a poner al arco también eh, Luis de la Fuente, porque, bueno, él reiteró también de que para él su arquero titular era Unai Simón, para mí el peor de los tres. Eh, entonces, bueno, habría que ver, más encima que, bueno, ayer fue la final de la Champions, Ryan Martínez se mandó un partidazo, yo creo que fue muy buen arquero, muy buen partido de David Raya Martínez. Eh, y nada, para mí, yo creo, sinceramente, que obviamente España es candidato bajo ningún concepto. Cualquier persona que diga que España no es candidato es porque está haciendo termo. Pero a mí me pasa específicamente con esto, con este dato que más encima que es que hay tantos jugadores del Barcelona, eh, que yo personalmente siendo español es un dato que me daría un poquito de miedo. Obviamente, claro, el último mundial que jugaron, que ganaron, y el único obviamente, fue con prácticamente el 80% del equipo titular siendo del Barcelona, pero considerando también el ambiente, bueno, político que hay entre Cataluña y España y todo el tema, hay muchos jugadores catalanes que no se sienten españoles. O sea, yo conocí a españoles aquí Sí, en pero Australia eso que son, no no, nos sí, vamos a obvio, meter pero por eso, obviamente, pero obviamente sí, no nos vamos a meter por eso, pero me refiero de que, por ejemplo, no es lo mismo de repente para un catalán vestir la camiseta española que para un argentino, cualquiera que sea, vestir la camiseta argentina o un ecuatoriano o un uruguayo, que uno siente sí, mucho más orgullo defendiendo su camiseta. Entonces al final pasa que quizá siguen siendo los jugadores, siguen siendo los mismos jugadores, pero quizá esa hambre de gloria que tienen por levantar una copa por su país no lo van a tener. no sé, no quiero hablar mucho de ese tema, la verdad, porque no creo que tenga mucho que ver con el podcast en particular, pero lo único que te voy a decir es que en el 2010 pasó algo, había muchos jugadores del Barcelona y salieron campeones del mundo. O sea, como que para mí No, obvio, el pero, jugador de pero también, fútbol, como jugador de fútbol, como profesional, siempre quiere ganar. Y no porque obvio, representa a una selección o a otra, va a jugar peor o mejor. Eso no más no, creo. obvio, totalmente de acuerdo. Igual también, bueno, esa selección específicamente, o esos jugadores que jugaban en ese momento en el Barcelona, eran mucho mejores que los que están jugando ahora, para mí. Pero obviamente no me quiero meter, obviamente como dije, no me quiero meter en política ni nada por el estilo, no es la idea, pero me pasa que el- quizá, o sea, mi punto es que un aficionado o un jugador de una selección cualquiera sudamericana, llámalo, al ponerse la camiseta tiene mucho más pasión por No estoy de por acuerdo. la camiseta. No necesariamente es Es que, así. no, obvio, o sea, yo lo veo desde el punto de vista porque, bueno, cuando se jugó, cuando Chile jugaba bien, había jugadores que, no sé, por sus clubes jugaban pésimo, pero se ponían la camiseta y eran otros jugadores. Entonces, no sé, bueno, no quiero irme muy por las ramas con este tema porque obviamente incluye otro tema total y completamente
fuera del fútbol, pero para mí personalmente yo creo que eso puede influenciar a que quizás España no salga a comerse la cancha, como podrían salir otras selecciones. Personalmente, un tema personal, lo digo yo, Cristóbal, me hago cargo de lo que estoy diciendo. No meto al podcast en O sea, si yo fuese en así, estos pensamientos, quiero cortar un pero poco, la verdad, pero mira, si yo fuese tan así como tú estás diciendo, yo no acepto el llamado, no. Entonces, al final, si aceptaste el llamado es igual, porque vaya a igual es dar, verdad, que lo vaya a dar. igual Entonces, es cierto. entonces, no sé, no estoy, no creo Sí, que es que acá es un tema, es que me estoy poniendo, no me está gustando este tema porque acá eso es un tema súper delicado, entonces no quiero fomentar ya, ok. ninguno de los dos pensamientos. Sí, no lo comentaba nomás porque, bueno, yo conocí aquí, esto es una cosa personal, yo conocí aquí a un chico que es catalán. Él me dijo, lo primero que yo le pregunté fue cómo él se sentía para el mundial, pensaba que era candidato y me dijo, la verdad, me da igual. Pero bueno, y yo quedé así como adentro igual. Pero bueno, no importa, sigamos. Sigamos con la Eh, siguiente, ¿Qué más veo? que es, ¿Qué bueno, ausencia claro, tenemos? ¿Qué ausencia tenemos grande ausencias, adicional a la que ya dijimos? ausencias, disculpa que tengo que abrir aquí Creo que no la nómina. tenemos, Creo que, bueno, creo lo que ya más la cubrimos todo. comentado, obviamente lo más comentado es eso, la ausencia de los jugadores del Real Madrid. Eh, y bueno, obviamente la ausencia por lesión de Fermín López, que fue una lástima, porque Fermín López es un jugadorazo. Yo lo he visto jugar en el Barcelona y es brutalmente bueno. Y es una baja sensible. Igual yo creo que, bueno, obviamente yo cuando lo he visto específicamente con la selección ha jugado mejor que cuando juega con el Barcelona. Dani Olmo, que a mí me parece un mega crack, lo encuentro buenísimo. Un poco irregular, pero claro, Dani Olmo claramente, y lo hace, de hecho, puede ser un buen reemplazo o una buena alternativa para ese puesto que queda dejado vacante Fermín López, pero Sí, de no hecho sé, la verdad. Fermín le había quitado la titularidad en el Barcelona a Dani Olmo. Exactamente, exactamente porque, bueno, lo que pasaba con Dani Olmo es que es un muy buen jugador, un jugador muy talentoso, disculpa, pero muy irregular. Muy irregular, se juega todos partidos increíbles y el tercero lo juega horrible. Y Fermín López tiene ese mismo, quizás tiene un poquito, no sé si un poquito menos de talento, pero un poquito menos de pick futbolístico, pero te juega todos los partidos 8 puntos. Sí. Bueno, continuemos con la nómina, con las nóminas, perdón, y vamos a acabar la parte de las nóminas con Argentina, que dime la nómina argentina. Mi candidata para el Mundial, eh, voy a decir algo cortito. Para mí, Argentina, Pero primero la yo nómina, estoy, bueno, primero la ok, nómina y después voy la a Argentina. hacer la loma. Bueno, en el arco, obviamente, el Diego Martínez, Muso del Atlético de Madrid y Jerónimo Rulli. Finalmente una nómina que no tiene nombres total y completamente extraños para mí. Bueno, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, el Cuti Romero que llega en Taekwondo, así que vamos a ver cómo llega. Nicolau Otamendi que se oficializó hace poco en el nuevo refuerzo de River Plate. Lautaro Martínez que se jugó un temporadón con el Manchester United, sobre todo en el último Lisandro tramo. Martínez, Lisandro Martínez, perdón, ¿qué dije yo? Lautaro. Lautaro, Igual bueno, está, también está pero Lautaro. Igual está, pero Lisandro Martínez. Se jugó un temporador con el Manchester United. Facundo Medina, Leonardo Valerdi. No, bueno, Lisandro Valerdi. No, Leonardo, bueno. Valerdi. Tagliafico, Valentín, el Colo Barco, Rodrigo de Paul, que, bueno, se sabe que se fue al Inter Miami, entonces era un jugador muy importante. Leandro Paredes, Enzo Fernández, posible nuevo jugador del Real Madrid, jugadorazo. Alexis McAllister, que a este mundial llega pelado, dato.
Lo Celso, Ezequiel Palacios, Tiaguito Almada, Juan Manuel López, el Flaco López, Nico Paz, Nicolás Gómez, Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Giuliano Simeone y obviamente el técnico Lionel Scaloni. Para mí, una selección muy fuerte, que se le ha bajado el precio mucho en este tiempo, en este último tiempo, pero una selección que no deja de ser 2 veces campeón de América, actual campeón mundial, y una selección que quizás no llega con el mismo hambre que llegó el pasado, pero de todas formas una selección que tiene un poco de los dos, tiene jugadores experimentados y también trae jugadores nuevos como sería el Colo Barco. Bueno, obviamente Enzo Fernández y McAllister ya eran jóvenes en el anterior, entonces ahora llegan jugadores más experimentados. Eh, Nico Paz, que viene a hacer un temporadón con el Como, que se supone que el Real Madrid lo va a repatriar. Y no sé, para mí me parece una muy buena selección eh, y que va a ser una selección muy difícil de tumbar para mí. No sé qué tú piensas. Creo que la selección argentina es candidata. Perdón, perdón. Vale. Creo que la selección argentina es candidata. Ahora bien, para mí está como candidato, así como nivel de candidato y jugándomela un poco, para mí está un poco por debajo de lo que sería Francia y Portugal. Para mí esas dos selecciones están un poco más arriba. Después viene España, España está entre esas tres casi, y Argentina está como la cuarta, digamos, como que si tengo que ordenar los candidatos de los que yo creo de mayor a menor, yo pondría a, yo personalmente pondría a Francia, Portugal, España, Argentina, en ese orden, para mí. O sea, De sí los candidata, cuatro candidatos, es de los cuatro candidatos, pero para mí es el cuarto de los cuatro candidatos. Para mí. Ya, para mí es una muy buena selección, una selección que, como tú dices, trae jugadores que como que se mostraron mucho y que explotaron el mundial anterior y que este mundial ya vienen consagrados, como son Enzo Fernández, como es McAllister, como es Julián Julián, Álvarez. Entonces, sí, es y Nahuel Molina también. el Tienen mismo. una buena selección, un buen equipo. Yo creo que una de las mayores ausencias que he visto que la gente, los mismos argentinos reclaman, es que no está incluido Buendía, que era uno de los mejores jugadores del Aston Villa, que Sí. ganó Conference League. Eh, Para mí y no quizá, sé, yo veo quizás que me sobra quizás De Paul o Lo Celso, quizás De Paul tiene un, un peso más a nivel vestuario y quizás por eso va, muy probablemente. Pero los Chelsea como que se me cae un poco, no es que sea malo, los Chelsea es buen jugador, pero creo que Buendía tuvo una mejor temporada. sí, a mí, yo nunca he considerado a Scaloni que haya sido siempre como, por así decirlo, un entrenador que convoca como por, no sé si por merecimiento, pero por ¿cómo se llama esto? Como, por así decirlo, como premio, por así decirlo, pero quizá en parte es como, bueno, el mundial pasado que Lo Celso se lo perdió por lesión, quizás como decir, bueno, ahora sí te llevo, pero no creo, la verdad no lo veo como que sea por ahí. Yo siento que Lo Celso fue muy importante antes de esa Copa del Mundo que ganó Argentina, entonces a esta Copa del Mundo, sinceramente, yo tampoco lo veo mucho. Para mí podría haber entrado buen día por él, pero mucho más que por Rodrigo de Porro. Rodrigo de Porro ha sido uno de los pilares de esta selección argentina. Eh, pero sí, yo creo que buen día podría haber entrado. Bueno, obviamente la otra baja, bueno, baja entre comillas, porque no es baja, una decisión técnica, es la ausencia de Mastantuono, que Sí, pero Mastantuono otro no jugador está, del... no está No, bien. pero volviendo al tema, otro jugador del Real Madrid que no está. Y, y bueno, no, o sea, no deja de ser, hace un año Scaloni en un partido, no sé si fue un partido, no, fue un partido por los puntos, de hecho, un partido de clasificatoria que Messi no me acuerdo si no estaba convocado por lesión o por un tema, por una sanción,
pero le dio la diamante en tono, no deja de Sí, ser. pero es Por eso es que llamativo cuanto menos. Mastantuono es una promesa que no ha, hasta ahora no ha Y que demostrado. no ha explotado. Esperemos Y no, y que, que no ha explotado. espe- esperemos que explote, no sé. Pero bueno, Sí. yo hoy día de hoy creo que está no bien convocado, bien, Sí, está bien, no convocado. Ahora, quizás si hablábamos por eso mismo que tú decías de Fuerza de Camarín, quizás debió haber llamado a Di María, que no está en la nómina. Así que, claro, es verdad pero lo que dices. Te estoy dando Di la María, razón. ese, No, te estoy dando la razón. perdón, Te estoy dando la razón. sí, sí. Di No, María es pero tercero. Y en- me falta de los jugadores históricos de que sigue activo es Dybala, pero tampoco lo veo tan descabellado que no esté en la nómina. sí, Para mí tuvo es más muchas descabellado lesiones que esta no temporada. esté, para mí es más descabellado que no esté buen día, digamos. Pero ¿qué le vamos a reprochar a Scaloni si ganó un mundial? O sea, como que tampoco es como que no somos nadie. Sí, obvio, no, para mí, o sea, Scaloni o esta selección específicamente de Scaloni se puede ir en cuarto o en octavo, que bueno, obviamente los argentinos la van a sufrir todo el tema, pero ya ganaron el mundial, ya hicieron la proeza, en el fondo. No habría mucho que reprocharle. Pero sí, o sea, bueno, María específicamente él se había retirado de la selección, por eso es que no está convocado tampoco. eh, Porque para mí, con el nivel que ha mostrado en esta Liga Argentina y tanto en la Liga Argentina como en la Libertadores, podría ser convocable. Podría ser Sí. convocable. Bueno, para ir finalizando ya todo este tema de las nóminas, me gustaría que, así como yo te dije, mi top 4 candidatos, a ver si tú puedes decirnos cuál sería el tuyo. Para mí, es que me pasa que Por último, yo siento, sí, te dejo la pregunta sí, y mira, piénsalo. Piénsalo un rato, yo por mientras voy a sí, hablar de no, las no, no, o ausencias sea, varias. me pasa que no veo como un candidato fuerte. A mí me pasa que yo siento que España y Francia se van a caer. No van a salir campeones. Pero por eso te digo, piénsalo y dime cuál es tu top 4 de... No necesitamos argumentos, sino que queremos saber cuál es el top 4. No necesito que me digas por esto, no. Uno, tanto, es lo que uno cree. Si al final no somos adivinos tampoco, es lo que uno cree. Ahora, yo por mientras O lo sea, piensas, bueno, voy a hablar de las ausencias pero varias. puedo preguntarte una cosita. ¿Sería mis máximos candidatos o los que yo creo que van a llegar a semis o pueden salir campeones? Porque son dos cosas diferentes. Porque claramente España es el máximo candidato, pero para mí no va a salir campeón. Yo puse España tercero. Ya. Y para mí Eso no significa Francia. que sea tercero, no quiere decir que va a quedar tercero en el mundial, sino que en el orden No, de los obvio. candidatos a ganar el mundial, para mí es la tercera opción España. Para mí, Francia y Portugal van a estar más, tienen más posibilidades de ganar el mundial, ¿no? Para mí, repito, todo depende de cada uno. Yo creo Piénsalo, que además no también, necesito que pues lo digas sí, al sí. tiro. No, obvio. Una cosita poca. Es que, Yo siento, no, sí sé, sí sé. Es solamente que yo siento que no, sí, dale. es por eso estoy diciendo que lo piensen, porque me doy Sí, sí, cuenta que sí, sí, estás sí, voy a pensar. Sí, pensándolo. que no es tan Piénsalo fácil como bien. la gente cree. Ya, voy a ir con las ausencias varias. Hay varias ausencias que ya hemos hablado y otras que vamos a seguir, o sea, que vamos a repetir, que unas que hemos dicho y algunas nuevas. Tenemos a Camavinga, por parte de Francia, que no va a estar, Dybala, que lo acabamos de nombrar en Argentina, Carvajal, por España, Hausen, que no va a estar, Bardaghi, que no va a estar, Luis Openda, que no hablamos de la selección belga, pero creo que es una gran ausencia, creemos que es una gran ausencia, Alexander Arnold, que también lo hablamos cuando hablamos de Inglaterra, Mastantuono, Buendía, Joao Pedro, Phil Foden, y por lesión, estos son jugadores que estos fueron no nominados y esto ya es por lesión. Tenemos fuera a Ekitike por Francia, que estaba jugando una buena temporada, Fermín López, que también lo nombramos en España, Xavi Simons, que creo que es una tremenda baja para el equipo de Países Bajos, Goes, Panicelli, Minamino, Estevao y Ter Stegen. También tenemos a Eder Militao y a Rodrigo. Creo que la selección brasileña viene con varias bajas. Diría que es de los equipos grandes que viene con más bajas. Es que se le lesionaron muchos jugadores y, Sí.
Y ahora se dice que también se podría llegar a apretar el Mundial Neymar. Yo creo que si se pierde el Mundial Neymar, entraría yo Pedro. Sí, pero bueno, no sé. ¿Algo que comentar sobre alguno de estos jugadores? Y la verdad, bueno, mucho sobre ellos ya dijimos, sobre todo las ausencias de los muchos jugadores del Real Madrid que no están, pero quizá, no sé si la que más me llama la atención podría ser la de Ronnie Bardghji, que, bueno, es un jugador sueco y que llama la atención porque es un jugador joven, jugador que juega en en el Barcelona, Barcelona. que, que no, obviamente no es titular porque el titular es Yamal, pero es el reemplazo y, y que no vaya al Mundial llama mucho la atención, sobre todo, si, o sea, si fuese una selección como, no sé, si fuese francés, ok, te lo entiendo, pero Suecia tampoco una selección que tenga mucho de donde, como que sea una selección plagada de estrellas, como para decir, bueno, que se lo pierda, no es Mm, la gran cosa. Entonces, no sé, no. eso, yo creo que esa es la que más me llama la atención, porque bueno, Openda y sí, la verdad, pero no sé, tampoco es como que me vuelva loco. Ronnie tampoco es que me vuelva loco, es simplemente por el equipo en el que, en la selección de la que es parte. Entonces, por eso me llama más la atención, quizás. No sé. Sí, pero Openda, el delantero titular de la Juve, bueno, no sé. No, obvio, sí, no, Al pero por final, eso. a mí también me faltó, que no lo dijimos, que Adam Wharton, que es el mediocampista del Crystal Palace, perdón, que yo lo he visto jugar y lo encuentro muy bueno. Creo que por nombre no es tan bulliciosa su ausencia, pero para mí Wharton podría haber estado perfectamente Bueno, en la nómina inglesa. también, exactamente, bueno, la lista que nos falta nombrar también fue, bueno, oye, que lo nombramos antes fue Cole Palmer también. Cole Palmer también nos faltó por lesión, que no va a estar Gnabry por Alemania. Exactamente. Y Eh, tampoco está citado Coman, Kingsley Coman en Francia. mm. Sí, o sea, bueno, lo que hay que más que no a nombrar son que, bueno, una lástima que jugadores se pierdan básicamente el Mundial por lesión, Sí. como es el caso de Kitique, Fermín López, Xavi Simons, Rodrigo Góez, Panicelli, Estebao y Ter Stegen, sobre todo con ese dato que dije ayer de Ter Citado, Stegen siendo no haber jugado ni un partido de Mundial y ni un partido de Eurocopa, bastante, bastante triste, la verdad, pero no sé, es una bueno, pena, es una pena con que esto se mejore. ya nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por este debate, Cristóbal. Y vamos a seguir con más cosas del Mundial. No queda nada, estamos todos emocionados y eso que ni siquiera vamos a jugar el Mundial, pero igual es una competición Exactamente. que nos gusta. Así Es que al que futbolero le nada, pues, encanta el Mundial. vamos a estar apoyando a las selecciones sudamericanas, o al menos yo. Siempre prefiero Sí, yo tirar también. Argentina o Brasil o Ecuador o Colombia antes de cualquier otro. Y creo que lo único que nos faltó por hablar es de Team Paine, Tim Payne, el jugadorazo. mejor jugador. Juega en la Liga Australiana para aquellos que, para ustedes que menospreciaron la Liga Australiana. Tim Payne, jugador estrella, la que máxima estrella del fútbol australiano, bueno, de la Liga Australiana, porque es neozelandés, Es neozelandés. eh, sí, es neozelandés, pero juega en la Liga Australiana y me la menospreciaron. La verdad, Bueno, me bueno, indigna. listo con con la Liga Australiana. Sí, Y bueno, nos despedimos. Muchas gracias. Sigan viendo nuestro contenido, sigan en nuestras redes sociales. Muchas gracias por estar acá y llegar hasta este momento del podcast. Y nada, que estén todos muy bien, Cristóbal. España, Argentina, Francia, Portugal. España, Argentina, Francia, Portugal. Ok, ese es Pero tu para mí top. España no. Ese es mi top de candidatos, pero para mí España no se la quita. No entiendo entonces cómo es tu lógica, pero bueno. Nos Porque vemos. Que estén muy candidato, bien. porque Chao, chao, chao. candidato, ser el máximo candidato no significa que vaya a ser campeón.